Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: No tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche decidlo en pleno día, y lo que escuchéis al oído pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. ¿No se venden un par de gorriones por unos cuartos? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy el Evangelio se presenta ante nosotros como un mensaje de aliento y de esperanza, una palabra que resuena con fuerza en medio de un mundo que a menudo parece querer silenciar la verdad. Jesús, el Maestro, se vuelve hacia los suyos, y en un tono que mezcla la autoridad del que conoce el futuro y la ternura del que ama hasta el extremo, les dice: no les tengan miedo. Es una frase breve, pero sus ecos se extienden a lo largo de toda la vida cristiana. Porque el miedo es el enemigo silencioso que acecha en cada rincón del corazón humano, el compañero persistente que nos susurra que callemos, que nos escondamos, que disimulemos la fe para evitar conflictos. Y Jesús, con su mirada que penetra las almas, identifica ese miedo, lo nombra y le arranca su poder. En el mundo existen muchos temores: temor a la enfermedad, temor a la soledad, temor a la muerte, temor al fracaso, temor al futuro incierto. Pero el miedo del que Jesús habla aquí es más específico, más interior y más peligroso para la vida del discípulo. Es el miedo a confesar la fe públicamente, el miedo a ser señalado por creer en un Dios que se hizo hombre, el miedo a ser ridiculizado por defender una moral que va contracorriente, el miedo a perder prestigio social, el miedo a ser excluido del círculo de los influyentes, el miedo a que nuestra vida de fe nos cierre puertas en el trabajo, en la familia, en el ambiente académico. Jesús sabe que ese miedo, si se alimenta, puede llevar a la apostasía silenciosa, a la renuncia interior, a la vida de un cristianismo de compromiso que no compromete, de palabras que no hieren, de gestos que no escandalizan, de una fe que se reduce a un rincón íntimo para no molestar a nadie. Por eso, antes de enviarlos al mundo como ovejas en medio de lobos, les da el antídoto contra el veneno del miedo. Y el antídoto es la certeza de que la verdad, por más oculta que parezca en el presente, terminará imponiéndose. No hay nada oculto que no haya de ser revelado, ni secreto que no haya de ser conocido. Estas palabras son un faro en la noche. Lo que ahora parece silenciado, lo que ahora parece enterrado por la mentira, lo que ahora parece derrotado por la fuerza bruta, será traído a la luz. La verdad no puede ser sofocada eternamente, la luz no puede ser apagada para siempre. El Evangelio, que en la intimidad del cenáculo se confía a los discípulos como un secreto sagrado, será proclamado desde las azoteas, sin miedo, sin reservas, sin vergüenza.
Y la autenticidad del discípulo, aunque ahora sea puesta en duda, será reconocida en el tribunal de la historia y, sobre todo, en el tribunal de la eternidad. Jesús no se detiene ahí. Sabe que el corazón humano necesita calibrar sus temores según su verdadera jerarquía. No todos los temores son iguales. No todas las amenazas merecen la misma reacción. Por eso, con una pedagogía que corta el nudo de la ansiedad, les dice: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. La paradoja es liberadora. Quien puede quitarnos la vida física, nos quita la vida y nada más. Puede herir nuestro cuerpo, puede arrebatarnos el aliento, pero no tiene poder sobre la parte más profunda de nosotros mismos, sobre nuestra conciencia, sobre nuestra libertad interior, sobre nuestra alma. El que nos amenaza con la muerte no puede tocarnos en lo más íntimo, en lo que nos define como hijos de Dios. Su poder es limitado, temporal, superficial. Puede hacer ruido, puede causar dolor, pero no tiene la última palabra. Pero hay alguien que sí tiene autoridad sobre el alma y sobre el cuerpo, sobre el tiempo y sobre la eternidad. Y ese alguien no es un enemigo, no es el demonio, no es el mundo. Es Dios mismo, el Padre que nos ha creado, el Hijo que nos ha redimido, el Espíritu que nos santifica. La afirmación de Jesús no es una invitación al terror, sino a la sabiduría, alinear los miedos según su importancia eterna. No poner lo temporal por encima de lo eterno. No vender el alma por salvar la piel. No sacrificar la fidelidad a Dios por un poco de paz terrena, por un aplauso efímero, por una posición cómoda. El único temor que merece la pena cultivar es el temor reverente, el temor filial, que no es pánico, sino adoración, no es huida, sino abandono confiado en aquel que tiene el poder de destruir y de salvar, de condenar y de redimir. Y para que el peso de esta verdad no los aplaste, para que la exigencia de la confesión pública no se convierta en una angustia paralizante, Jesús añade una imagen de una delicadeza y una ternura que derriten cualquier resistencia. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso de su padre. El pajarillo, en aquel tiempo, era la mercancía más barata que se podía comprar en el mercado. Su valor era irrisorio, casi nulo. 2 pajarillos se vendían por una moneda de escaso valor, una moneda que apenas alcanzaba para comprar un poco de pan. Eran tan comunes y tan poco apreciados que nadie les prestaba atención. Y sin embargo, la mirada de Dios está sobre cada uno de ellos. Ninguno cae al suelo, ni siquiera en el momento más insignificante de su existencia, sin que el Padre lo sepa, sin que su amor lo acompañe. Si Dios cuida con esa minuciosidad de lo que para los hombres no tiene valor, ¿cómo no va a cuidar de ustedes, que valen más que muchos pajarillos? Esta es la lógica del amor divino. No es un amor que se mida con la balanza del mérito, no es un amor que calcule el valor según el criterio humano. Es un amor gratuito, desbordante, que se derrama sobre lo pequeño y lo grande sin distinción. Si Él vela por lo insignificante, si su providencia alcanza a lo que todos ignoran, entonces con mayor razón su cuidado se posa sobre nosotros, que hemos sido creados a su imagen y semejanza, que hemos sido redimidos con la sangre de su Hijo,
que hemos sido llamados a participar de su vida eterna. La certeza de este amor es la raíz de toda valentía. El que sabe que es amado por el Padre, el que sabe que su vida está en las manos de Dios, el que sabe que ni un cabello de su cabeza cae sin que Él lo permita, ese no tiene por qué temer a los que solo pueden dañar el cuerpo. Y de esta certeza nace la confianza que permite la confesión pública de la fe. A todo aquel que me reconozca ante los hombres, también yo lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, también yo lo negaré ante mi Padre. Esta afirmación suele ser leída con temor, como una advertencia severa, como una amenaza que pende sobre la cabeza del discípulo. Pero si la colocamos en su contexto, si la iluminamos con la luz de la misericordia y la entendemos como parte de un diálogo de amor, se convierte en una promesa de fidelidad mutua. Jesús no está diciendo que, si en un momento de debilidad cometemos un error, estamos condenados sin remedio. Si así fuera, Pedro, que lo negó 3 veces, no tendría esperanza. Y sin embargo, sabemos que Pedro fue restaurado, que la mirada de Jesús lo levantó del abismo de su cobardía, que el Señor lo confirmó en la fe y lo hizo pastor de su rebaño. Lo que Jesús está afirmando es que la coherencia de la vida tiene una repercusión eterna. La negación deliberada, obstinada, consciente y perseverante de la fe, hecha sin arrepentimiento, sin deseo de volver, sin apertura a la gracia, rompe la comunión con Él y cierra la puerta al reconocimiento divino. Pero la misma Escritura nos muestra que el que niega, si se arrepiente, encuentra el perdón. El que calla por miedo, si después confiesa su fragilidad y vuelve a Cristo, es acogido con brazos abiertos. La misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado, más fuerte que cualquier cobardía. Pero la misericordia no puede ser forzada, no puede ser recibida por quien se cierra obstinadamente a ella. El que se endurece, el que prefiere el aplauso del mundo a la voz de Dios, el que antepone su comodidad a la verdad, ese se coloca a sí mismo fuera del alcance del amor redentor. Hermanos, este Evangelio llega a nosotros en medio de nuestro tiempo, que no es un tiempo de persecución sangrienta en muchas partes del mundo, pero sí es un tiempo de sutiles presiones para callar, para adaptar el mensaje, para hacerlo menos incómodo, para disimular las exigencias del Evangelio bajo la alfombra de un diálogo superficial. El miedo a ser ridiculizados, a ser cancelados en redes sociales, a ser marginados en el trabajo, a ser incomprendidos en la familia, a ser tachados de anticuados o intolerantes, nos acecha constantemente. La tentación de ser cristianos de silencio, de guardar la fe para nosotros mismos, de no ofender a nadie con nuestras convicciones, es fuerte y persistente. El ambiente secularizado nos invita a privatizar la religión, a confinarla al ámbito de lo íntimo, a no dejar que interfiera en nuestras decisiones públicas, en nuestra vida profesional, en nuestras opiniones sobre la sociedad. Pero Jesús nos dice hoy, no tengan miedo. No tengan miedo de que su fe parezca anticuada en un mundo que ha perdido el sentido de lo sagrado. No tengan miedo de que su moral parezca rígida en una cultura que ha relativizado todo. No tengan miedo de que su esperanza parezca ingenua en un entorno dominado por el cinismo. La verdad del Evangelio no necesita la aprobación del mundo para ser verdad. La luz no necesita el permiso de la oscuridad para brillar.
Si han recibido la palabra en el silencio de su corazón, si la han meditado en la intimidad de su oración, si la han acogido como el tesoro más preciado de su vida, entonces están llamados a proclamarla desde las azoteas. No desde la prepotencia, no desde el fanatismo, no desde la arrogancia de quien se cree superior, sino desde la mansedumbre, desde la valentía de quien sabe que lleva un tesoro en vasijas de barro, desde la humildad de quien se sabe pecador pero redimido. Y para eso, necesitan confiar en el cuidado del Padre. No están solos en su camino. No son hojas secas arrastradas por el viento. Son hijos amados, conocidos uno por uno, contados como las estrellas del cielo, más valiosos que todos los pajarillos juntos. El Padre que ve al gorrión caer, ve también sus lágrimas, sus angustias, sus luchas, sus cansancios. El Padre que conoce el número de cabellos de su cabeza, conoce también sus heridas más profundas y sus deseos más íntimos. Y su mano, aunque a veces parezca invisible, aunque a veces el silencio parezca abrumador, nunca deja de sostenerlos. Su providencia, aunque misteriosa, es siempre amorosa. Su plan, aunque inescrutable, es siempre un plan de paz y no de desgracia. Que María, la esclava del Señor, la que no tuvo miedo de decir sí, la que no se avergonzó de llevar en su seno al Verbo encarnado, la que no dudó en acompañar a su Hijo hasta el pie de la cruz, la que no huyó ante el escándalo de la crucifixión, interceda por nosotros. Que ella, que es modelo de fe y de valentía, nos enseñe a reconocer a Jesús ante los hombres con palabras y con obras, con la vida y con el testimonio. Que ella nos obtenga la gracia de vencer el miedo con la confianza, de convertir la cobardía en fortaleza, de transformar el silencio cómplice en anuncio profético. Y que al final de nuestro camino, escuchemos también nosotros la voz del Hijo que nos dice: Bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré sobre lo mucho, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios: Jesús, tú eres mi verdadero tesoro.